Pensemos en esto por un momento. ¿Qué tal si una de las obras teológicas más importantes de la historia no se hubiera escrito en una biblioteca, rodeada de libros, sino en una celda? Pues esa es la historia de la carta a los Efesios. Un mensaje que viajó desde el corazón de una de las ciudades más vibrantes del mundo antiguo hasta una prisión en Roma, y que terminó transformando para siempre el pensamiento cristiano. Vamos a descubrir por qué. Y esa es la pregunta clave que vamos a explorar. ¿Cómo es que una carta, escrita desde el encierro, llegó a ser conocida como la corona de los escritos de Pablo? ¿Qué hay en este documento tan breve que le ha dado un lugar tan, pero tan especial a lo largo de los siglos? Para entenderlo, primero tenemos que hacer un viaje. Un viaje a la ciudad que recibió esta carta. Así que, bienvenidos a Éfeso. Y que quede claro, no era cualquier ciudad, era una metrópolis llena de vida, un centro de poder político, económico y, sobre todo, religioso. Para de verdad entender el impacto de esta carta, primero hay que entender el mundo al que llegó, una auténtica joya del Mediterráneo. Y para darnos una idea de su tamaño, en su mero apogeo, Éfeso llegó a tener una población de más o menos 250.000 habitantes. Era una de las ciudades más grandes e importantes de todo el Imperio Romano. Un verdadero cruce de caminos para el comercio, las ideas y la cultura. Y vaya que tenía historia. Había sido un centro de la cultura griega desde el siglo XI a.C. Luego la conquistaron los persas, después Alejandro Magno, y finalmente se convirtió en parte del Imperio Romano. O sea, Éfeso había visto imperios nacer y caer. Era una ciudad con capas y capas de historia. Y justo en el corazón de esta gran ciudad estaba su monumento más famoso, el Templo de Diana o Artemisa para los griegos. No era un simple edificio religioso, Era el epicentro de la vida de la ciudad, de su economía y, por si fuera poco, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Para que nos demos una idea de su tamaño, el templo de Diana era 4 veces más grande que el famoso Partenón de Atenas. Tenía 117 columnas de 18 metros de altura. Era una declaración de poder y devoción que, simplemente dominaba todo el paisaje. Pero Éfeso no era solo el hogar de Diana, era un verdadero mercado espiritual. Por un lado, estaba el culto al César, que era casi una obligación política y religiosa. La magia y el ocultismo eran tan comunes que a los libros de hechizos se les conocía como los escritos de Éfeso. También había una gran comunidad judía. Y en medio de todo eso, una nueva fe, conocida como el camino, el cristianismo. Y es justo en este ambiente, con tanto ruido y tanta competencia espiritual, que la historia da un giro tremendo. Dejamos atrás todo el esplendor de Éfeso para irnos a un lugar totalmente opuesto, una prisión en Roma. Y es desde ahí, desde el confinamiento, que se forjó un mensaje que iba a cambiarlo todo. El autor, el apóstol Pablo, describe su propia situación con una ironía increíble. Dice que por el Evangelio es un embajador en cadenas. Esta carta, escrita por ahí de los años 62 o 63, durante su encarcelamiento en Roma, nace de la debilidad y la restricción, no del poder ni la libertad. Ahora, la carta a los Efesios no fue escrita así de la nada. Nació durante el mismo encarcelamiento que otras cartas y es como la hermana gemela de la carta a los Colosenses. De hecho, más de la mitad de sus versículos son casi idénticos. Pero, y aquí está lo interesante, el tono es muy diferente. Mientras que Colosenses es más combativa, como una discusión, Efesios es más contemplativa, como si presentara una imagen completa y serena de una gran verdad. Y bueno, ¿cuál es esa gran verdad? Aquí es donde llegamos al corazón de la carta, a su idea más revolucionaria, a lo que Pablo llama el misterio. Un misterio que estaba a punto de revelarse y que iba a desafiar las estructuras sociales y religiosas más arraigadas de la época. Primero que nada, hay que aclarar qué significa misterio aquí. No se trata de un acertijo o un caso por resolver. No. En este contexto, un misterio es una verdad divina que había estado, oculta en el plan de Dios, pero que ahora, en este momento de la historia, por fin se estaba revelando a la humanidad. Y aquí está el misterio. En una simple suma, judíos más gentiles, o sea, los no judíos, es igual a un cuerpo nuevo en Cristo. Estos dos grupos que estaban separados por muros de odio y desconfianza, ahora son uno. Imagínense, en una sociedad romana construida sobre jerarquías, la idea de que estas divisiones ya no importaban no era solo nueva, era dinamita pura. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se logra esta unidad tan radical? La respuesta está en una palabra que aparece 19 veces en esta carta tan corta: amor, o en griego, ágape. Y no hablamos de un sentimiento, sino de la fuerza activa, la que sacrifica, la que de verdad derriba los muros y construye este cuerpo nuevo.
Pero claro, esta revelación tan profunda no podía quedarse solo como una idea bonita. La segunda mitad de la carta es un llamado a la acción, a caminar digno, a traducir esta creencia en un comportamiento diario completamente transformado. Pablo básicamente da un mapa del camino. Empieza con buscar la unidad, dejar atrás las viejas costumbres, luego imitar a Dios en el amor y aplicar esto a todas las relaciones, familia, trabajo, todo. Y al final llama a mantenerse firmes con la armadura de Dios. Es, en pocas palabras, un manual práctico para una nueva vida. Y esto es clave. Estas no son reglas sacadas de la manga. Todas están basadas en el carácter mismo de Dios, tal como lo describe la carta. Se llama a la gente a reconciliarse porque Dios es reconciliador. A ser compasivos porque Dios es compasivo. La conducta nace del carácter de Dios. Y así, regresamos a la pregunta del principio. Con esta visión tan amplia, que va desde la creación de un pueblo nuevo hasta la ética del día a día, ya empezamos a entender por qué esta carta tiene un legado tan grande, por qué se le conoce como la corona de los escritos. Un famoso predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, lo dijo así: quien quiera ver el cristianismo en un solo tratado, que lea, observe y digiera la epístola a los Efesios. Para él, esta carta lo tenía todo: teología, experiencia y práctica. A lo largo de la historia le han llovido los apodos. Le han dicho la reina de las epístolas, la quintesencia del paulinismo, nombres que reflejan el tremendo impacto que ha tenido esta carta. Una carta, recordemos, escrita desde una prisión. Y eso nos deja con una última pregunta. Si un mensaje sobre derribar muros y crear unidad a través del amor tuvo tanto poder en un mundo tan dividido como el de Éfeso, ¿qué poder tiene ese mismo mensaje en nuestro mundo de hoy?